Queremos darle las gracias a nuestro Padre Celestial porque nos da otra vez el privilegio de salir al aire. Mi nombre es John Lopera y me acompaña el hermano Frank de la Mota, que juntos, con la ayuda de nuestro Padre Celestial, presentaremos un programa muy importante. Pero antes de entrar de lleno a la presentación de este mensaje, vamos a invitar la presencia de nuestro Padre Celestial en nuestro medio a través de una palabra de oración. Nuestro Padre que moras en el cielo, Señor, le agradecemos la oportunidad que usted nos da de llevar su palabra a través de este medio. Amén. También le pedimos, Señor eterno, que su Santo Espíritu esté con nosotros, que sea Él quien dirija esta programación y que también abra los corazones de aquellos amigos y hermanos oyentes que están en sintonía, Señor, esperando su palabra. Se lo pedimos en el nombre bendito de Jesús. Amén. Amén. Queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes una vez más. Queremos agradecerles por su fiel sintonía. Gracias, amigos oyentes, por darnos la oportunidad de entrar a sus hogares o donde quiera que nos estén escuchando en estos momentos. Esperamos de que estos programas estén siendo de mucha ayuda y conocimiento espiritual para cada uno de ustedes. Recuerden nuestros números de contacto, nuestra dirección postal, siempre la damos casi al final del programa, así que esté pendiente, por favor, para que así ustedes puedan anotar nuestro número de teléfono o nuestra dirección postal si acaso no lo ha hecho. Recuerden, si usted nos llama y tal vez recibe un mensaje de voz, déjenos un corto mensaje, su número de teléfono, y nosotros con mucho gusto nos comunicaremos con ustedes lo más pronto posible. Como siempre lo hacemos a través de estos programas, vamos a hablar de salud y temperancia. Salud es el funcionamiento equilibrado de todos los elementos que constituyen el ser humano, cuerpo, mente y espíritu. Y temperancia es el uso moderado de todo cuanto sea bueno y la abstención completa de todo cuanto sea perjudicial, sobre todo de bebidas alcohólicas, tabaco y drogas. Bien, hermano John, en los minutos de salud vamos a empezar con una pregunta. ¿Por qué el mundo está tan enfermo? Si nuestro creador, no eran los planes de nuestro creador de que el mundo, cristiano o no cristiano hoy en día, estuviera tan enfermo. Así es. Lo podemos ver en Tercera de Juan, capítulo 1 y versículo 2, nos dice la palabra de Dios: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. O sea que esa es la voluntad del Señor. La voluntad de Dios para nosotros que estamos detrás de estos micrófonos y para las personas que nos están escuchando en esta hora, que disfrutemos de buena salud. Vivimos en el año del curso del siglo XXI, ya, hermano John. Vivimos en esa era de la que todo es moderno, de la globalización, de los avances tecnológicos, de la informática, del fácil acceso a la información. Sin duda, en algunos aspectos la vida moderna es más fácil que antes. Así es. Todo es más rápido, hay más tiempo para todo, aparentemente. Pero también vivimos en tiempos de guerras, violencias, desigualdad social, de divergencias de opiniones, pluralidad, inestabilidad económica y social. En lo que respecta a la salud, ni hablar, hermano John. Hoy hay más enfermos que nunca, donde hay más medios para estar más sano, aparentemente. Y donde hay más tecnología, donde hay más conocimiento. Vivimos en una época que está marcada por las contradicciones y estamos en el siglo XXI con una generación de totalmente enfermos. Así es. Porque si comenzamos a ver, todo el mundo sufre de algo, hermano John. Así es. Y es por eso que nosotros traemos estas notas de salud, porque queremos que las personas se instruyan y puedan mejorar su salud, porque esa es la voluntad de Dios, no es la voluntad de nosotros. Si tal vez fuera nuestra voluntad, tal vez no nos preocuparíamos por presentar estas notas de salud, hermano Fran, porque la Biblia dice en 3 de Juan 1:2, y recomendamos a nuestros amigos que nos están escuchando que abran sus Biblias y lean ese texto, para que sepan que lo dice la Biblia. Dios desea que nosotros disfrutemos de buena salud. Y para nosotros poder disfrutar de buena salud, tenemos que saber cómo alimentarnos, ¿sí o no? Por eso traemos estas notas de salud a través de estos programas. O sea que en ninguna otra época de la historia de la humanidad, como usted lo acaba de mencionar, hubo tantas investigaciones y progreso científico.
como en este tiempo que estamos viviendo. O sea, nunca hubo un arsenal tecnológico tan grande al servicio de la medicina. La industria farmacéutica vive un momento de explotación en la cantidad de medicamentos lanzados en el mercado, prometiendo resultados terapéuticos cada vez mejores con menos efectos adversos, hermano Fran. ¿Y qué persona, de tal vez de las que nos están escuchando en esta hora, no usa fármacos? Nosotros a veces vamos a los supermercados, pasamos allí por el área donde está la farmacia y vemos esas estantes llenos de prescripciones que ya han sido hechas, listas para ser recogidas. La resultante de este escenario debería ser una población más sana, más activa y feliz, supuestamente. ¿Por qué el cuadro que contemplamos hoy es exactamente lo opuesto? Y como mencionaba al principio, todo está supuestamente más modernizado. Ajá. Y deberá ser lo contrario, hermano John, pero es como usted dice, lo opuesto. Hacemos una pregunta, amigos oyentes. ¿Usted se siente enfermo? ¿O enferma? ¿O enferma? Bueno, increíblemente, todos los rincones del planeta, los profesionales de la salud, se enfrentan diariamente con enfermedades cada vez más prevalentes, precoces y graves. Algunas de ellas que ni siquiera tienen solución, hermano John. Wow. Tenemos, por ejemplo, la obesidad, algo bien común. Alcanzó niveles epidémicos globales. Los estudios indican que 1 de cada 6 personas tendrá algún tipo de cáncer durante la vida. Las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y los trastornos mentales son cada vez más comunes, afectando directamente la longevidad y la calidad de vida de la población, además de aumentar el costo para quien paga la cuenta. Muchas personas no se dan cuenta, hermano Frank, que todas estas enfermedades que usted acaba de mencionar, la obesidad, el cáncer, la diabetes, enfermedades cardiovasculares, etcétera, todas vienen como causa de la mala alimentación. Por eso, como decíamos en Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2, el Dios desea que nosotros disfrutemos de buena salud. Por eso la Biblia nos enseña cómo alimentarnos. ¿Para qué? Para no vivir enfermos. Hacemos otra pregunta. ¿Por qué hay tantas enfermedades? ¿Nos hemos pensado o no hemos pensado en la causa? La mayoría de las enfermedades que enfrentamos actualmente tienen un denominador común. ¿Cuál es? Malos hábitos de vida. No hay nada misterioso en el origen de la mayor parte de las enfermedades de la actual civilización. Y queremos hacer énfasis, hermano Frank, que es cierto, la enfermedad vino como producto del pecado. Pero hay enfermedades que pueden ser preventivas si nosotros aprendemos a alimentarnos como Dios manda en su palabra. Los cambios en el estilo de vida del ser humano a través de los siglos tuvieron un fuerte impacto negativo sobre la salud y la longevidad de la raza humana. Y también tenemos el por qué la enfermedad, porque hay poca cantidad de fibras quizás en nuestras mesas. Pero tenemos las frutas, cereales integrales y verduras. Esa es la fibra. Exceso de alimentos refinados, grasa, proteína animal, inactividad física, exceso de trabajo y estrés mental, aislado al uso de sustancias tóxicas y estimulantes como es el alcohol, cigarrillo y cafeína, etcétera. Es el reemplazo que ha hecho el ser humano, hermano John. Así es. Para levantarse un cigarrillo, para levantarse una taza de café, entonces es un problema. Han llevado a la raza humana estos males a una gradual degeneración. Actualmente datos estadísticos demuestran que solo la mitad de la población mundial llega a unos años bien cortos. Una persona de cada 60 llega a los 60 años. Wow. Y una persona de cada 600 llega a los 80. Es interesante, hermano John, que a veces uno habla con personas adultas y nos dicen que en sus años de adolescencia no se escuchaba nada de colesterol, diabetes y esas cosas. Hoy en día ya es algo como a la orden del día. Y todas estas enfermedades pueden ser preventivas, hermano Frambo. No nos cansamos de decirlo. ¿Por qué? Por la mala alimentación del ser humano o de esta generación actual. O sea, vemos una explosión de, por ejemplo, de restaurantes de comida rápida.
En cada esquina de las ciudades donde nosotros residimos, cada vez que nos montamos en un automóvil y vamos de un lugar a otro, en cada esquina hay un restaurante de comida rápida. Y otra cosa también que nos dicen las personas que le mencioné, es que en ese tiempo había que caminar 1 kilómetro para buscar quizá una funda de papa. Ahora todo es fácil, ahora todo es por internet, te llega a la casa, pero al mismo tiempo... O tenemos automóviles. Todo es más fácil. Es correcto. Entonces, ¿qué debemos hacer, amigos oyentes? Debemos constantemente buscar información sobre cómo vivir más y mejor, encarando los hechos con una actitud mental positiva, buscando razonar de la causa al efecto. Debemos buscar de manera sabia orientaciones de cómo efectuar tales cambios de estilo de vida que serán traducidos en beneficio propio. Y nosotros hemos presentado estos cambios, hermano Fran, ya por más de 2 años, y muchos años anteriormente hemos estado hablando de eso. Al despertar la importancia del cuidado con la salud física, mental y espiritual, podremos disfrutar de toda la felicidad que deseemos. Intente, amigo oyente, cambiar su estilo de vida. Realice más ejercicio. Aliméntese más con frutas, verduras y cereales. Viva en paz y armonía. Y ustedes se van a dar cuenta de que Dios va a hacer una obra maravillosa porque el cuerpo se va regenerando de acuerdo al tipo de alimento que nosotros incorporemos en nuestro cuerpo. De esa forma, pues esta máquina que Dios creó va a funcionar correctamente o se va a enfermar, y como producto de eso va a desarrollar enfermedades que nos van a llevar a una muerte prematura. Bien, hasta aquí los minutos de salud. Esperamos que sean de mucha bendición para cada uno de ustedes, amigos oyentes, y también para nosotros. Hermano John, sin más preámbulos, vamos a entrar a lo que es al tema para hoy. Vamos a empezar una nueva serie titulada sobre el capítulo 11 de Daniel. Un capítulo que tiene muchos detalles y tenemos que poner una base histórica junto con algunas partes bíblicas para poder entender y entrar de lleno lo que es Daniel capítulo 11. Parte número 1, con el subtítulo A riberas del río Ulaí y Jedequel. Y para entrar ya más o menos en detalles, vamos a poner este versículo en la plataforma que es San Mateo capítulo 24 y versículo 15. Dice: por cuanto, hablando el Señor Jesús a sus discípulos, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Interesante, hermano John, que el Señor Jesús estaba hablando aquí a sus discípulos de un acontecimiento que iba a acontecer unos años después de su partida, pero también iba a tener relación en el tiempo del fin. O sea que va a tener una repercusión también en el tiempo del fin, y eso lo encontramos en relación con Daniel capítulo 11. Sí, queremos hacer algo claro en esta hora, hermano Fran, porque muchas personas creen de que Jesús solamente habló de amor y de la fe y de la gracia y solamente eso, pero Cristo, cuando uno estudia los evangelios, por eso siempre exhortamos a las personas que nos escuchan a través de estos programas que abran la Biblia. Especialmente Mateo 24. Exacto, que escudriñen la palabra del Señor, que anoten los textos bíblicos que nosotros siempre citamos a través de estos programas, porque a veces las personas no estudian, hermano Fran, solamente se limitan a escuchar lo que sus pastores les enseñan, o sus ministros, o sus párrocos en la iglesia a la cual ellos asisten, sus prelados, solamente se limitan a lo que ellos le dicen detrás del púlpito, pero las personas no escudriñan. Cristo habló de eventos proféticos muy importantes y citando al profeta Daniel, que había pasado mucho tiempo atrás, diciéndole que se iba a cumplir en un tiempo futuro, tanto en el tiempo de los discípulos, como hablamos, y en el tiempo del fin. O sea que no podemos menospreciar las profecías. Como dice 1 Tesalonicenses 5:20. El apóstol Pedro, hermano Fran, yo sé que usted tiene los textos por allí, también habló de la importancia de la profecía bíblica, porque hay muchas personas hoy que solamente se les enseña acerca del amor y de la paz y de la fe, solamente eso, pero la Biblia también habla de profecía y nos exhorta la palabra del Señor de cuán importante debería ser la profecía bíblica para nosotros, porque Cristo habló de profecía en el capítulo 24, usted lo acaba de mencionar. Y le mencionó Daniel. Es correcto, o sea... para entender Daniel y Apocalipsis, que son los libros proféticos, hay que entender la profecía, hermano John. Es correcto.
Usted tenía los textos allí, ¿verdad? Segunda de Pedro 1, 19 al 21. Tenemos también la palabra, bueno, dice la Biblia, no menospreciéis las profecías. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 20. O sea, hay que poner atención a esa parte de la Biblia que son todos esos temas proféticos para saber qué es lo que nos espera en el futuro. Correcto. Y el apóstol Pedro, como usted dice, también escribió, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Amén. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Amén, así sino es. que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, hermano John, que la profecía es palabra de Dios. Y estas son palabras del apóstol Pedro, hermano Frank. Aquí no está hablando de Daniel, no está hablando de Ezequiel, ni Jeremías, ninguno de esos profetas mayores del Antiguo Testamento. Está hablando un apóstol de Jesucristo, un hombre que escuchó a Cristo predicar el evangelio por 3 años y medio prácticamente cuando estuvo en esta tierra y comenzó su ministerio. Y este hombre le está dando mucho énfasis a la importancia de la profecía bíblica. ¿Por qué? Porque cada uno de estos hombres que escribieron, como usted lo acaba de leer allí en el versículo 21 de Segunda de Pedro capítulo 1, escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Así que nosotros tenemos que estar pendientes porque muchas personas, yo sé que han llegado donde usted, han llegado donde este servidor y nos han dicho a nosotros, en mi iglesia nunca se habla de estos libros proféticos. El pastor de mi iglesia nunca habla de Daniel ni mucho menos de Apocalipsis. Yo no entiendo por qué, si esto es parte del evangelio para el tiempo del fin. La profecía bíblica es el cumplimiento de lo que ha de acontecer. Por ejemplo, la segunda venida de Cristo, que es el evento más maravilloso que todos nosotros como cristianos esperamos en esta tierra, que muy pronto ha de tomar lugar. Es un cumplimiento profético, hermano Frank, porque de eso habló Jesús en Mateo capítulo 24. O sea, una de las profecías más maravillosas que se encuentran registradas en la Biblia está contenida en el capítulo 24 del libro de Mateo. Y es por eso que exhortamos a las personas que nos están escuchando en esta hora, que cuando tengan la oportunidad en sus hogares o donde quiera que estén escuchando este programa, que abran sus Biblias y estudien detenidamente ese capítulo 24 de Mateo. Y hablando de profecía, hermano John, tenemos que entender que hay 2 libros importantísimos que exigen nuestra atención. ¿Por qué nuestra atención? Porque son los libros que nos hablan precisamente de la profecía del tiempo del fin. Así es. Tenemos el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, como usted mencionó. Y tristemente son los libros que menos se estudia hoy en el cristianismo. Así es. Miren lo que dice Daniel capítulo 12, versículo 4, 9 y 10. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. ¿Hasta qué tiempo? Hasta el tiempo que estamos viviendo hoy en día. Así es. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Y respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Versículo 9. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. O sea, hermano Fran, de que esta profecía de Daniel es ¿para qué tiempo? Para el tiempo del fin. Estuvo sellada y se va a entender en este tiempo. Hacemos una pregunta a nuestros hermanos y amigos que nos están escuchando en esta hora. ¿Ustedes creen que estamos viviendo en el tiempo del fin? A medida que nos acercamos al término de la historia de este mundo, amigos oyentes, oigan bien, las profecías registradas por el profeta Daniel exigen nuestra atención especial. O sea que hoy, más que nunca, hermano Frank, es importantísimo estudiar estos libros. Porque estamos prácticamente viviendo en ese tiempo que habla Daniel capítulo 12, versículo 4 y versículo 9. El tiempo del fin. ¿Por qué es importante? Puesto que se relacionan con el tiempo mismo en que estamos viviendo en esta época. Con ellas deben vincularse las enseñanzas del último libro del Nuevo Testamento. ¿Cuál es el último libro del Nuevo Testamento? El Apocalipsis, por supuesto. Satanás, hermano Frank,
ha inducido a muchos a creer que las porciones proféticas de los escritos de Daniel y de Apocalipsis, o sea, de el profeta Juan, el revelador, no pueden comprenderse. Muchas personas han venido donde nosotros y nos dicen prácticamente eso. Es que yo no entiendo esos libros. Y es un problema, hermano John, porque si son profecías para el tiempo del fin y no se entienden, entonces va a haber un problema porque no vamos a saber por dónde coger. Así es. Pero, al contrario, la Biblia se ha prometido claramente que es una bendición entender este asunto. Especialmente acompañará al estudio de esta profecía. Dice que Daniel capítulo 12, versículo 10, dice que lo entenderán los entendidos. Amén. O sea, sí se va a comprender, hermano John, si le pedimos al Señor que nos ayude y estudiamos con oración estas profecías. Usted lo ha dicho, estudiamos con oración, pero muchas personas hoy son dependientes de sus líderes religiosos. Yo no entiendo cuándo el cristiano va a depender única y exclusivamente de Cristo Jesús. Fue dicho acerca de las visiones de Daniel, cuyo sello iba a ser quitado en los últimos días, y acerca de la revelación de que Cristo dio a su siervo Juan para guiar al pueblo de Dios a través de los siglos prometidos. En el libro de Apocalipsis dice: bienaventurados los que leen y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas que en ellas escritas, citando Apocalipsis capítulo 1 y versículo 3. Amén, así es. Del nacimiento y de la caída de las naciones, según se resaltan en los libros de Daniel y Apocalipsis, porque eso es prácticamente el meollo de estos libros. Nosotros hemos estudiado mucho acerca del libro de Daniel en programas anteriores. Amigos oyentes, ustedes y nosotros necesitamos aprender cuán vana es la gloria y la pompa mundanal. Babilonia, por ejemplo, con todo su poder y magnificencia, cuyo parangón nuestro mundo no ha vuelto a contemplar. O sea, un poder y una magnificencia que la gente de aquel tiempo creía estables y duraderos. El mismo rey Nabucodonosor creía que Babilonia iba a ser eterna. ¿Qué pasó? Se desvaneció, y cuán completamente. Pereció como la flor de la hierba, como dice Santiago capítulo 1 y el versículo 10. Así también perecieron el reino de Medo-Persia, los imperios de Grecia y de Roma. Y así perece todo lo que no está fundado en Dios, hermano Fran. Todos estos gobiernos hoy, tanto políticos como religiosos, que no están construyendo sus fundamentos sobre la base de la palabra de Dios, van a perecer. Solo puede perdurar lo que se vincula con el propósito de Dios y expresa su carácter. O sea, todo lo que está vinculado con lo que dice el Señor en su palabra, eso es lo que va a perdurar. Sus principios son lo único firme que conoce nuestro mundo. Y uno de esos hombres santos que anduvo bajo los principios de Dios, hermano John, fue el profeta Daniel. Así es. A la luz que Daniel recibió de Dios fue dada especialmente para estos postreros días, o sea, para los días que vivimos hoy en día, amigos oyentes. Amén. Las visiones que él tuvo junto a la ribera del río Ilaí y del Hidekel, los grandes ríos de Sinar, están hoy en proceso de cumplimiento, y todos los acontecimientos predichos pronto van a empezar a ocurrir. Y es por eso que nos hemos dado la tarea, hermano Fran, de presentar esta nueva serie titulada Daniel capítulo 11, a orillas o a riberas de los ríos Ulai y Hidekel. ¿Por qué? Porque allí ustedes se van a dar cuenta a medida que vayamos desarrollando estos mensajes. Presten mucha atención, por favor. Llame a sus amistades, llame al pastor de la iglesia a la cual usted asiste, dígale que sintonice este programa de hoy. ¿Por qué? Porque vamos a dar cuenta a través de esta extraordinaria profecía contenida en el capítulo 11 del libro de Daniel. Vamos a darnos cuenta de los acontecimientos futuros que este profeta, a través de la inspiración de Dios por medio del Espíritu Santo, escribió con su pluma para el cumplimiento del tiempo del fin, y en ese tiempo estamos hoy, hermano Fran, viviendo. Así que esto es muy importante que nosotros lo mencionemos. Repetimos a Daniel capítulo 12, versículo 4, donde dice: al profeta Daniel se le dijo, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Amén, hasta gloria a el Dios. tiempo que estamos viviendo. Gloria a Dios. Muchos correrán de aquí para allá
y la ciencia aumentará, hermano John. Vamos a aclarar un asunto. La ciencia no tiene que ver aquí con cosas tecnológicas ni otra cosa, sino que la comprensión de la profecía de Daniel se iba a comprender en este tiempo del fin. O sea, iba a estar, el sello se iba a quitar. Es correcto, porque precisamente para este tiempo es que ese cumplimiento iba a tomar lugar. Por eso Dios le dice a Daniel: cierra las palabras y sella el libro, Daniel, porque no es para tu época, Daniel, ni para 100 años después de que tú hayas muerto, ni mucho menos para 200. Es para el tiempo del fin. Y prácticamente han pasado más de 2500 años, amigos oyentes, si ustedes no lo sabían, hasta que ese cumplimiento prácticamente se ha estado viendo en este tiempo. Y mencionamos este punto, hermano John, de este versículo, porque quizá muchos pastores hoy en día, o hermanos de iglesia, o personas de sus púlpitos escuchan quizá que la ciencia tiene que ver con los asuntos tecnológicos de este versículo, pero no. Tiene que ver con comprender la profecía para este tiempo que fue sellada en el tiempo de Daniel, junto con el libro de Apocalipsis. Amén, así es. Leemos Daniel capítulo 10, que es la visión de Daniel a riberas del Hiddekel. Comprende los capítulos de Daniel 10, 11 y 12. Vale la pena mencionar, hermano Fran, para estar claro, porque cuando nosotros abrimos nuestras Biblias, las Biblias están divididas por capítulos. Capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12, como en el caso del libro de Daniel. Pero originalmente, cuando se escribió el canon de la Biblia, no estaba dividida por capítulos. O sea, para nosotros entender el capítulo 11 de Daniel, tenemos que unirlo con el capítulo 10 y también con el capítulo 12. Todos esos tres capítulos forman un conjunto de una misma profecía bíblica. Y así dice Daniel capítulo 10, versículo 14, que habla de la visión. Es para hacernos saber lo que acontecerá o lo que le acontecerá al pueblo de Dios en los últimos días, porque la visión es para los últimos días. Y vamos a citar ese capítulo 10 del versículo 14, hermano Frank, creo que usted lo tiene por allí, ¿verdad? He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Y estamos hablando de Daniel capítulo 10, o sea, todo comienza en el capítulo 10 junto a riberas del río Ulai y después a riberas del río Hiddekel. Estos son estos dos grandes ríos allí de Sinar, como usted lo mencionó anteriormente. Allí es donde Dios le revela prácticamente los acontecimientos que han de tomar lugar en este tiempo precisamente que estamos viviendo. En el año tercero del rey Ciro, que era el rey de Persia, aproximadamente los años 536 al 535 antes de Cristo, Daniel tenía unos 88 años de edad aproximadamente. El capítulo 10 nos narra las circunstancias que rodeaban a Daniel cuando se le presentó a este siervo de Dios su cuarta profecía. Vamos a mencionar esa profecía, hermano Frank. 4 profecías que forman el cuadro desde el capítulo 2 al capítulo 10 otra vez. Primera profecía, la estatua de Daniel en el año segundo, año del reinado de Nabucodonosor. Daniel capítulo 2, en ese año 603 a.C., Daniel tenía aproximadamente unos 20 años de edad. Así es, vamos a la segunda profecía. Segunda profecía habla de la visión de las 4 bestias. Daniel capítulo 7, primer año del rey Belsasar. Año 553 a.C., Daniel tenía unos 70 años aproximadamente. Y la tercera profecía, visión a la ribera del río Ulai, Daniel capítulo 8, tercer año del reinado de Belsasar, en el año 551 a.C. Daniel tenía 72 años, primera parte. La tercera profecía da la explicación de la visión a ribera del río Ulai, del cual ya el título lo hemos mencionado. Daniel capítulo 9, año primero del rey Darío, año 538 a.C. Transcurrieron 13 años. Daniel tenía, para ese entonces, 85 años de edad, citando la segunda parte. Es correcto, es decir, que entre la visión de Daniel 8 a riberas del Ulai y la explicación de dicha visión se produce después, porque Daniel 8:27 nos dice que Daniel convaleció algunos días
atendió los asuntos del rey Belsasar, y Daniel 9.1 nos dice en el año primero de Daniel. Daniel 9.1 también nos dice en el año primero de Darío. Y la cuarta profecía, la visión a la ribera de Hidekel, años 536 al 535 a.C., comprende los capítulos 10, 11 y 12. Daniel tenía aproximadamente unos 88 años de edad. El capítulo 10 de Daniel nos muestra que Daniel, debido a un conflicto grande que hace mención en el versículo 1, estuvo en ayuno y oración hasta que se cumplieron 3 semanas. Parece ser que el problema radicaba en la fuerte oposición de los samaritanos a los judíos, que con Zorobabel había colocado la piedra fundamental del templo. Exacto, eso ya habían, cuando estaban regresando los judíos del cautiverio después de los 70 años. Y antes de esa situación, el versículo 13 nos cuenta que el príncipe del reino de Persia, es decir, Ciro, se opuso durante 21 días a Miguel, representado aquí por Jesucristo, hermano John. Amén. Esta oposición era debido al decreto de Ciro en el año 538 a.C. Sí, si nosotros entramos al libro de Esdras, que también le exhortamos a nuestros amigos oyentes para que estudien ese libro, porque ahí prácticamente se cumplió literalmente Daniel capítulo 10, con respecto a la reconstrucción del templo de Jerusalén. Los falsos informes de los samaritanos a Ciro hizo peligrar durante 21 días el cumplimiento de dicho decreto, firmado 2 años antes por el mismo rey Ciro. Esta es la razón por la cual Gabriel y Cristo mismo contendieron con Satanás para prevalecer contra el padre de la mentira, a fin de impedir que Ciro se retractara de haber autorizado a los judíos la reconstrucción del templo en Jerusalén. Usted tenía unos textos por allí de Esdras, ¿verdad? Esdras capítulo 4, versículo 11 al 14 nos dice: y esta es la copia de la carta que enviaron, o sea, los judíos, al rey Artajerjes. Tus siervos del otro lado del río te saludan. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala, y levantan los muros y separan los fundamentos. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuera reedificada y los muros fueren levantados, no pagarán tributo, impuesto y renta, y el erario de los reyes será menoscabado. Versículo 14. Siendo que nos mantienen del palacio, no es justo ver el menosprecio del rey, por la cual hemos enviado a hacerlo saber al rey. O sea, este es el falso testimonio, hermano John, de los samaritanos a través de una carta al rey Artajerjes. Por eso, como decía Daniel capítulo 10, que usted lo mencionó, donde Satanás se le opuso a Miguel. ¿Por qué? Porque Satanás no quería que esta obra se llevara a cabo. Este asunto era de vital importancia, porque la profecía de las 70 semanas se había cumplido y debía iniciarse la reconstrucción del templo y la ciudad. Y Satanás, hermano Frank, estaba empeñado en impedir el cumplimiento de dicha profecía, según nos explica los siguientes textos que vamos a leer, hermano Frank. O sea que Satanás estaba haciendo todo lo posible para que no se cumpliera la profecía que había sido dada por el mismo profeta Daniel a través de Dios, que le había revelado esa profecía. Y obviamente también Satanás no deseaba que se reconstruyera nuevamente el templo allí en Jerusalén. ¿Por qué? Porque eso implicaba la verdadera adoración al verdadero Dios, que es Jehová de los ejércitos. Hermano Fran, queremos hacer claro en este asunto, porque muchas personas no entienden que Satanás siempre se va a oponer cuando una iglesia quiere obedecer a Dios en espíritu y en verdad. Siempre va a ser la guerra. ¿Por qué? Porque él odia el mensaje de verdad presente para el tiempo del fin.
Y el punto controversial siempre va a ser la adoración, hermano John. Daniel capítulo 9, versículo 2 y Jeremías capítulo 25 y versículo 11. Vamos a leer estos versículos en cuanto a esa profecía. Dice, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros del número de los años del que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Ahí está hablando lo que mencionó Jesús a los discípulos años después, hermano John. Jeremías capítulo 25, versículo 11 dice, toda esta tierra sería puesta en ruina y espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. O sea, ya eso estaba profetizado. También en Jeremías 29 y el versículo 10 nos dice lo siguiente, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, ¿quién lo dijo? Jehová. Yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar, o sea, a Jerusalén. Y es por eso que se inició la reconstrucción del templo. ¿Pero qué? ¿A quién usó Satanás? Usó a un grupo de samaritanos para que enviaran cartas de difamación contra los judíos que estaban levantando el muro, que estaban reconstruyendo la ciudad, que estaban tratando de reconstruir el templo. ¿Por qué? Porque Satanás no deseaba de que la verdadera adoración al verdadero Dios se volviera a restablecer allí en Jerusalén. Dice Daniel capítulo 10 y el versículo 13, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Ahí está, representado por Satanás. Pero he aquí que Miguel, que es Cristo, uno de los príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Claramente nos dice la Escritura que después de luchar el ángel Gabriel con Satanás con la ayuda de Cristo, para que el rey de Persia, Ciro, no anulara el decreto de la reconstrucción del templo en Jerusalén, vino para atender a las súplicas y ruegos de Daniel. Amén. Y en el verso 20 nos muestra cómo Gabriel tendría que seguir luchando contra las fuerzas de las tinieblas que contendían para dominar la mente de Ciro, rey de Persia. Finalmente llegaría el cumplimiento del tiempo, el príncipe de Grecia tomaría posesión del imperio medo-persa, según nos relata la profecía de Daniel. Tremendo. Vamos a leerlo entonces, Daniel capítulo 8. Primeramente vamos a leer los versículos del 5 al 7 y posteriormente leemos el versículo 21. Anoten cada uno de esos textos. Dice Daniel 8:5, mientras yo consideraba esto, dice el profeta Daniel, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos. El carnero de 2 cuernos representa a los medos y los persas, amigos oyentes, en esta profecía del capítulo 8 del libro de Daniel, que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Versículo 7 de Daniel capítulo 8. Y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él, y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra, y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Versículo 21 de Daniel capítulo 8. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. El verso 21 de Daniel capítulo 10 nos muestra cómo Jesucristo y Gabriel están ocupados en la tarea de contender con la hueste de Satanás, que pretenden obtener el dominio de los imperios de este mundo. De hecho, así lo confirma Daniel capítulo 11 y versículo 1, en que aquel ángel nos dice que cuando Darío el Medo tomó el poder de Babilonia, conquistando al rey Belsasar, el ángel Gabriel estuvo con él para fortalecerlo. O sea que tenemos que recordar, amigos oyentes, que Darío, cuando conquistó a Babilonia, tenía 62 años, según nos confirma la palabra del Señor en Daniel 5, 30 y 31, que lo vamos a leer a continuación. Dice la palabra:
la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, o sea, rey de Babilonia, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Es decir, el ángel Gabriel fortaleció al rey Darío de Medo-Persia en el otoño del 539 a.C. hasta el otoño del 538 a.C. Y contendió con las potestades de las tinieblas para que Ciro cumpliera con el decreto firmado por él mismo con respecto a la restauración del templo de Jerusalén en el año 530 a.C., según Esdras capítulo 1. O sea que a partir de ahí el ángel Gabriel inicia la interpretación de la visión que le dio a Daniel a riberas del río Hiddekel, hermano Fran. Entonces vamos a ir tocando los primeros pasos. Esto fue como una plataforma para que nuestros amigos oyentes puedan entender de lo que significa verdaderamente Daniel capítulo 11. Entremos entonces, hermano Fran, a mencionar entonces a Daniel capítulo 11. En Daniel capítulo 11 comienza con las siguientes palabras, 11 versículo 2. Y ahora yo te mostraré la verdad. Después de la muerte de Ciro, amigos oyentes, hubo 3 reyes en Persia. El primero se llamaba Cambises, años 530 al año 522 a.C. Esto todo está en la historia, si ustedes no lo sabían. El segundo se llamaba Esmerdis, le decían el falso Esmerdis, año 522 a.C. Y el tercero, Darío I Istapes, que era persa, años 522 al año 586 a.C. Daniel 11:2 lo repetimos, y ahora te mostraré la verdad. He aquí, aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas, más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todo contra el reino de Grecia. El cuarto rey se hará de grandes riquezas, dice la palabra del Señor, lo acabamos de leer en Daniel 11:2. Fíjense lo que dice el libro de Esther, porque el libro de Esther tiene relación con esta profecía del capítulo 11 del libro de Daniel. Especialmente los primeros versículos. Esther 1, 4, 6 y 7, amigos oyentes, nos habla de las riquezas de la gloria de su reino. ¿Cuál era ese rey? El rey Jerjes, o sea, Asuero, conocido en el libro de Esther en los años 486 al año 465 a.C. ¿Qué hizo este hombre? Dedicó 4 años a reunir pertrechos de guerra y soldados de más de 40 naciones diferentes como persas, asirios, calquianos, tracios, etíopes, árabes, indios, armenios, etc. Un promedio de 5.283.220 hombres. Era un ejército poderoso. Y ya para el año 400 a.C., los persas atacaron a las ciudades estado de Grecia, siendo los griegos derrotados en la batalla de los Termópilas. Atenas fue tomada y parcialmente incendiada por los persas. Al año siguiente, a raíz de la derrota sufrida por los persas con su flota naval, por manos de los griegos, comandados por Temístocles, y quedando las fuerzas marítimas persas destruidas en la batalla de Salamina, los griegos vencieron a los persas en la batalla de Platea, siendo estos expulsados definitivamente de Grecia. O sea, la palabra de Dios se cumplió al pie de la letra, hermano Fran, porque así usted lo leyó en Daniel capítulo 8, o lo leímos, el versículo 21, específicamente, el macho cabrío iba a arremeter contra ese otro animal, ¿verdad? Arremetió contra él y le quebró sus 2 cuernos al carnero, en otras palabras. Y podemos ver, hermano John, que las profecías van de forma paralela a la historia también. Exactamente. Ya vamos a Daniel capítulo 11, versículo 3, donde dice que se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Ahí está el rey que habla Daniel, hermano Fran, disculpe que le interrumpa nuevamente,
que habla acerca del macho cabrío, es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. ¿Y quién es ese rey, hermano Frank? Que habla allí Daniel capítulo 11 y el versículo 3. Alejandro Magno o Alejandro el Grande. Si vamos dice aquí que Alejandro Magno, nos dice la historia, año del año 336 al 323 a.C., con un corto reinado de solo 13 años, hijo del rey Filipo de Macedonia, su dominio se extendió desde Macedonia y Grecia hasta el noreste de la India. Wow. Desde Egipto hasta el río Iazartés, hoy llamado Sirdaría, situado al oeste del mar Aral. En el año 334 a.C., amigos oyentes, Alejandro Magno, o conocido como Alejandro el Grande, ese rey de Grecia, el cuerno principal, como lo decía la profecía de Daniel capítulo 8, cruzó el Helesponto, o sea, el estrecho de Dardanelos, y entró en territorio persa con 35,000 hombres y provisiones solo para un mes. La compañía militar tuvo un gran éxito. La primera victoria se consiguió en la batalla de Gránico. La segunda victoria fue en el año 333 a.C. en Iso, dirigiendo sus ejércitos hacia Mesopotamia, el corazón del imperio persa. Los persas entraron en batalla contra los griegos en la batalla de Arbela, siendo derrotados por Alejandro Magno, o sea, Alejandro el Grande. Citamos a Daniel capítulo 11, versículo 4. Pero cuando se haya levantado su reino, será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó. O sea, está hablando de Alejandro el Grande. Porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. ¿Qué quiso decir la palabra del Señor con estas palabras, amigos oyentes? Toda esta profecía de Daniel capítulo 11 se cumplió al pie de la letra en la historia, y podemos darnos cuenta que esta profecía del capítulo 11 del libro de Daniel abarca hasta nuestro tiempo. Así que estén pendientes de los próximos programas, ustedes no se los pueden perder. Haciéndole connotación a ese texto que usted acabó de leer, hermano Fran, de Daniel 11:4, en el año 323 a.C., Alejandro, o sea, Alejandro el Grande, o Alejandro Magno, como se le conoce en la historia, estableció su capital en Babilonia, que aún conservaba reminiscencias de la gloria que tuvo en tiempos del rey Nabucodonosor. Sin embargo, debido a una de sus grandes fiestas, él era un hombre que le gustaba mucho la bebida, a la ingestión de 3 copas de Hércules, con capacidad para 3 litros de vino cada copa, enfermó muriendo en junio del año 323 a.C. de una fiebre palúdica a la edad de 32 años. Los historiadores hoy, hermano Fran, se creen que le dio una cirrosis hepática, o sea, se le explotó el hígado de haber bebido 3 veces la copa de Hércules, que cada copa contenía 3 litros de vino. ¿Qué le parece a usted? En un principio se intentó mantener la unidad en el reino por medio de una coalición de 4 generales. Sin embargo, antes de que transcurrieran 25 años en el imperio, se membronó las guerras internas dirigidas por los generales más capaces. Felipe, su medio hermano, fue asesinado, y el hijo de Alejandro Magno, de pocos años, también fue asesinado. O sea, estaba tomando su cumplimiento Daniel 11:4, hermano John, que no había descendiente que iban a tomar el reino. Amén, gloria a Dios. Tal como lo decía la palabra del Señor, el imperio más poderoso del mundo en ese entonces, que era Grecia, fue desmembrado y quedó dividido en 4 partes. ¿Por qué 4 partes? Porque así lo dice la palabra de Dios. Dice que su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo. ¿Quiénes fueron esos 4 generales que ocuparon el reino después de que Alejandro el Grande muere? Bueno, en el norte, Lisímaco; en el sur, Ptolomeo; en el este, o sea, en el oriente, Seleuco; y en el oeste, o sea, el occidente, Casandro. Esos fueron los 4 generales
que estuvieron al mando de este tercer imperio mundial, que era el imperio greco-macedónico? Daniel capítulo 11, versículo 5. Y se hará fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él, y se hará poderoso. Su dominio será grande. Y ya vimos que el rey del sur era Ptolomeo. A partir de este versículo, amigos oyentes, empieza la diferenciación y el conflicto entre los reyes del norte y del sur, tal y como lo dice Daniel 11:5. El rey del sur, que es el rey de Egipto, que es Ptolomeo, es el rey del sur porque Egipto se hallaba al sur de Jerusalén. Por eso Ptolomeo ocupó esa parte, ese territorio que era parte del imperio que había conquistado Alejandro el Grande. El rey del norte, ¿quién era? El rey del norte era Lisímaco, que se quedó con la zona de Siria. Posteriormente venció a Casandro y a Seleuco y conquistó después el reino de Lisímaco en el año 281 a.C., de tal forma que el rey del norte, ubicado al norte de Jerusalén, estaba formado por el reino seleucida, que comprendía Siria, la Tracia y Grecia. El rey del sur se anexó con Libia, Chipre, Fenicia, Caria, Cirene y otras ciudades. El texto nos dice, o sea, Daniel 11:5, que uno de sus príncipes será aún más fuerte, él y se hará poderoso. El texto se refiere a uno de los príncipes de Alejandro, es decir, a Seleuco, de tal forma que Ptolomeo I, Soster, del año 305 al 281 a.C., estableció la monarquía helenística, formando un fuerte reino, el rey del sur. Pero el rey del norte, Seleuco, uno de los generales y príncipe de Alejandro Magno, se hizo más fuerte que el rey de Egipto. Por tanto, tenemos el reino seleucida reinando sobre Siria, que estaba al norte de Jerusalén. Se hizo más poderoso que el reino tolemaico, ya que Seleuco I, Nicanor, de los años 305 al año 281 a.C., al anexionarse con Siria y a Grecia y a la Tracia, llegó a poseer casi las 3/4 partes del imperio de Alejandro Magno. Entonces tenemos al rey del norte de Jerusalén en Siria y al rey del sur de Jerusalén en Egipto. Al cabo de años harán alianzas, según Daniel capítulo 11:6, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Oigan bien, amigos oyentes, porque esto es muy importante. Esto es el cumplimiento profético. La historia se cumplió al pie de la letra con estas palabras del profeta Daniel, inspiradas por Dios. Leamos una vez más, hermano Frank, si usted puede retomar nuevamente el versículo 6 de Daniel capítulo 11. Al cabo del año harán alianza y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz, pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él, ni su brazo, porque será entregada a ella, y los que habían traído asimismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Al cabo de años, dice la primera parte del versículo 6 del capítulo 11 de Daniel. O sea, a los 31 años de la muerte del rey del norte, Seleuco I Nicanor, año 250 a.C., el rey del sur, Ptolomeo II Filadelfo, acordó una alianza con el nieto del rey del norte, Antíoco II, conocido como el Divino, en los años 261 al 246 a.C. Ambos decidieron hacer la paz por medio del matrimonio de Antíoco II, rey de Siria, que debía repudiar a su esposa Laodicea y a sus 2 hijos y casarse con la hija del rey de Egipto, Ptolomeo II Filadelfo. La hija de Ptolomeo II Filadelfo se llamaba Berenice. Y Ptolomeo entregó al rey del norte, Antíoco II, a su hija Berenice junto con una gran dote, pero ella no podría retener la fuerza de su brazo. Sin embargo, a los pocos años, concretamente en el año 246 a.C.,
el rey de Egipto, Ptolomeo II, Filadelfo, murió. Entonces Antíoco mandó a llamar a su primera mujer, Laodicea, y se casó nuevamente con ella, repudiando a Berenice. Ni permaneceréis él ni su brazo, o sea, su simiente. Su simiente, porque será entregada a ella y los que la habían traído. Tal y como decía Daniel capítulo 11, versículo 6. Todo esto está en la historia, amigos oyentes. Sin embargo, ¿qué sucedió? Laodicea, ante la inseguridad de que su esposo Antíoco II, conocido como el Divino, rey de Siria, volviera a repudiarla por un cambio de emociones o de circunstancias externas, optó por asesinar a su esposo Antíoco, a su segunda mujer Berenice, hija del rey de Egipto Ptolomeo II Filadelfo, y a su hijo, que era un niño pequeño, así como a su séquito que había acompañado a Berenice a Egipto, y a todos aquellos que en algún momento manifestaron la aprobación de las segundas nupcias del rey Antíoco de Siria con Berenice de Egipto. O sea que esta mujer hizo estragos allí prácticamente. Y por otra parte, la Odisea se la ingenió para poner en el trono a su hijo Seleuco segundo, Calímaco, durante los años 246 al 225 antes de Cristo. Hermano John, aquí está más o menos lo que es la plataforma para entrar más de lleno, cómo Daniel capítulo 11 va a tener que ver con nosotros en el tiempo del fin. ¿Y quién es ese rey del norte que hemos estado mencionando por arribita solamente? Así es, hermano Fran, todos estos sucesos tomaron parte en la historia. Nuestros amigos oyentes pueden corroborar esto en un libro de historia universal o en una enciclopedia. Todo esto es sacado de la historia. Todo esto se fue cumpliendo en el principio, y así como se cumplieron en el principio cada uno de esos detalles históricamente hablando, asimismo en el tiempo del fin se cumplirán los detalles finales de esta extraordinaria profecía de Daniel capítulo 11. Por eso les exhortamos, amigos oyentes, de que usted no se pierda nuestros próximos programas. Con el favor del Señor seguiremos abundando en cuanto a esta extraordinaria profecía. Ya para ir terminando este programa, queremos hacer un llamado, como siempre lo hacemos, hermano Frank, contenido en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. El Señor Jesús nos dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Amén. Si usted desea comunicarse con nosotros, hágalo a través de El Heraldo del Evangelio Eterno, P.O. Box 1333, Riverview, Florida 33569. O si prefiere llamarnos, 484-6418, 410-2745, ambos con el código de área 813. ¿Desea visitarnos? Iglesia del Evangelio Eterno, 4403, Avenida Hoover con H, Tampa, Florida 33614, o entre a nuestra página de internet www.elfuerteclamor.org. Amigos oyentes, nos resta decirles gracias por su fiel sintonía, que Dios les bendiga, y si Dios nos lo permite, nos veremos pues en nuestra próxima intervención.